Abran por favor la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y todos pecamos en Adán. Somos el producto del pecado, pero Dios tiene un plan. Entonces lo más excitante que puede existir es el conocer su plan y el vivir su plan. Pero para que eso fuera posible, era necesario que Dios planeara nuestra liberación de esa muerte espiritual. Y esa liberación se llevó a cabo cuando Cristo gritó, Telestai, todo está consumado. Y cuando Cristo resucitó, ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y ahí es donde la gracia empezó a fluir. Y empezó a fluir para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Así que unos instantes para checar que estamos en condiciones de inhalar el punto de vista divino. Gracias Dios Padre por el privilegio de estar vivos otro rato a fin de crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Te pedimos que lo que vayamos a observar de la revelación divina venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Importantísimo que nos demos cuenta que nosotros estamos vivos para tener una relación con Dios. A mí se me olvida en ocasiones porque me ganan las circunstancias. Pero la palabra de Dios nos lo repite una y otra vez. Fíjense lo que nos dice en 1 Juan 3:1. Entiendan qué clase de amor nos ha dado el Padre. Espera un segundo. No puedo agarrar la flecha, aquí estás. Nos ha dado el Padre para que nosotros seamos designados estudiantes. ¿Estudiantes de qué? Estudiantes de Dios. Y entre más aprendemos de Dios, más nos orientamos a quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Estudiantes de Dios y luego en una forma dramática dice, y continuamos siéndolo, que es interesantísimo. ¿Por qué tuvo que decir eso? Lo dice para que nos demos cuenta que no podemos dejar de ser estudiantes. Que estudiemos o no, esa ya es otra realidad. La colegiatura ha sido pagada. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Va a determinar si vamos a entender el propósito para el que estamos vivos. Y por eso tenemos Juan 8, 30, 32, en donde dice, y algunos creyeron, y a los que creyeron les dijo, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de miedo, libre de todas las expresiones de la caída. Y ahora sí nos vamos a 1 de Juan, en donde estamos. Y en 1 de Juan, déjenme arreglar este asunto aquí. En 1 de Juan tenemos unos puntos muy importantes. Dice, estamos ahí viendo a Caín y Abel. No como Caín, que había sido motivado por el maligno, el inventor del sistema cósmico. El sistema cósmico es el sistema de la caída. El sistema cósmico es el que nos lleva continuamente a estar buscando la felicidad en cosas, en personas y en situaciones. No como Caín,
que había sido motivado por el maligno y consecuentemente él asesinó a su hermano. Okay. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué causa lo mató? Okay. Y luego dice, porque sus obras eran malas. Sus obras eran de maldad. ¿Cuál es la maldad? La maldad es el punto de vista humano, el punto de vista cósmico, el punto de vista de los derechos humanos. Imagínense esa barbaridad. Las obras eran malas. Y ahí está poneros. Okay. Entonces aquí, porque sus obras eran malas. Entonces es necesario entender qué es eso de obras malas. Yo siempre pensé que obras malas era asesinar, mentir, matar, fornicar, todo lo que nos enseña la ley. Pero nosotros no estamos aquí para cumplir la ley. Nosotros estamos vivos para funcionar en la esfera de la gracia. Okay. Y por eso es que estamos estudiando la doctrina de la gracia. Si no entendemos la gracia de Dios, no entendemos el modo de vida cristiano. Y con eso nos vamos a nuestra doctrina de la gracia. Okay. Y en nuestra doctrina de la gracia estamos, muy bien, en donde terminamos el día de ayer. La doctrina de la gracia, esta doctrina de la gracia fue extrapolada por el coronel Thiem, quien fue mi pastor por 30 años aproximadamente. Okay. Una doctrina es una extrapolación. Una doctrina es una categorización de un concepto. Es como si dejamos la doctrina del básquetbol. Significa que cuando avientas la pelota, etcétera, los pasos, etcétera, el protocolo del básquetbol. La doctrina de la gracia se refiere a todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano en las bases de la cruz. Entonces hemos estudiado con cierto detalle el hecho que Dios no puede comprometer sus atributos. Y era necesario que la justicia de Dios fuera propiciada. Y todo eso se planeó desde antes de la creación del género humano. Pero parece que este cuate se congeló. Muy bien. Entonces, la doctrina de la gracia nos comunica la política de Dios. Es esencial que nosotros entendamos la política de Dios. Y la política de Dios tiene que ver con que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz. ¿Okay? Y entonces en nuestra doctrina de ayer, en los puntos que estábamos viendo ayer, terminamos con este punto, su punto 2, que tiene que ver con el idioma original, el idioma que Dios escogió para que nosotros viniéramos a entender con detalle la forma en que Dios funciona. Entonces vimos que en el idioma griego existe el genitivo, igual que en el español. El genitivo, y en este caso es el genitivo de ventaja, o sea, por. Y en este caso tenemos que utiliza huper más el genitivo, o puede utilizar peri más el genitivo. Y cuando eso sucede, nos está hablando de una extrapolación. Nos está hablando de una sustitución. Okay. Y la sustitución tiene que ver con el hecho presentado por las Escrituras. En el punto C, flechita, dice, este peri se encuentra en muchos pasajes. Y algunos de estos nos ayudan a entender. 1. El cuerpo de la verdadera humanidad de Cristo vino a ser el sustituto. De hecho, se está refiriendo, cuando aparece cuerpo es la persona. La persona de la humanidad de Jesucristo vino a ser nuestro sustituto. Okay.
Y entonces por eso tenemos Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su propio amor, amor impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores, Cristo murió como sustituto. Eso es lo que nos dice el idioma, claro. Y una de las técnicas en lo que se refiere a la exégesis es la continua comparación de versículo con versículo. Precisamente hoy en la mañana estábamos estudiando en nuestra clase de griego, estábamos estudiando canonicidad, que era la apócrifa y en qué forma es que se estableció, en dónde estaba el verdadero inspiración de Dios y cómo llegamos a escoger 66 libros. Y entonces establecimos que existen unas ciertas normas en donde se mide la cohesión de todas las escrituras. Tiene que haber consistencia absoluta. Entonces, por eso tenemos aquí el comparar Primera de Pedro 2:21, ¿okay?, con Romanos 5:8. Y entonces en Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fueron ustedes llamados. Para esto fueron ustedes llamados. Porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Dice, Cristo sufrió por nosotros, y en el griego aparece peri más el genitivo. Primera de Juan 4:10, y en Primera de Juan 4:10, ¿qué tenemos? Tenemos, por esto el amor de Dios, por esto el amor de Dios, esta cosa está portándose medio mal. El amor de Dios existe, no porque hayamos amado a Dios. El amor de Dios no existe porque nosotros lo amamos, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación para nuestros pecados. Ese concepto tiene que ser más importante que cualquier cosa durante el día. De otra forma, si no es así, nos vamos a confundir con las circunstancias. Primera de Pedro 3:18. Todo esto tiene que ver con la gracia, porque Cristo también murió, por los pecados una sola vez para siempre. Cristo murió por los pecados una sola vez para siempre. El recto como sustituto por los no rectos. ¿Para qué? ¿Para qué murió? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios siendo a la verdad, por un lado, muerto en la carne, pero por otro lado, vivificado por medio del Espíritu. Romanos 8:31 y 32. Por lo tanto, cara a cara con esta realidad, cara a cara con estas cosas, ¿a qué conclusión estamos forzados? Si Dios por nosotros, y así es, dice la primera condicional, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:32, quien no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó para ser juzgado como sustituto por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él en gracia? Ahí está. El concepto es que nos los tiene que dar en gracia. Dios no puede darnos algo porque nos lo ganamos. O Dios no nos va a dar algo porque nos portamos mal. Toda nuestra existencia después de haber nacido de nuevo es para que nosotros vengamos a crecer y crecer y crecer. Por eso es que nos dice, crezca en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo.
como sustituto por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, con Jesucristo, en gracia, a nosotros, para nuestro beneficio, todas las cosas? ¿Y cuáles son todas las cosas? Todo lo que Él considera que necesitamos en el momento perfecto y en el color perfecto. Gálatas 3:13. Cristo nos ha redimido. ¿Se acuerdan el significado de redención? Redención es la compra en la esclavitud. Cristo nos ha comprado de la maldición de la ley, viniendo a ser maldición. Él vino a ser maldición por nosotros. ¿Cómo? Porque todo lo que la ley establece y donde nos condenó fue vaciado en su persona. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, viniendo a ser maldición como sustituto por nosotros, porque está escrito: maldito aquel que cuelga en una cruz. Ahora, la forma más lógica, más clara de entender el propósito para el que estamos respirando es a través de entender las diferentes categorizaciones. Y aquí tenemos algo muy interesante, que son 40 cosas que nosotros recibimos en el momento de la salvación. 40 cosas que nosotros recibimos en el momento de la salvación. 39 irrevocables y un revocable. Por lo menos 36 de estas fueron extrapoladas por un teólogo, un gran teólogo de nombre Lewis Sperry Chafer. 36. Y 4 más fueron extrapoladas por un estudiante de Lewis Sperry Chafer, que era el coronel Robert B. Thiem. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿Sí? Gracia en acción. Gracia en acción. Y gracia en acción tiene que ver con el punto de vista divino. Y el punto de vista divino es todo lo que Dios puede hacer en las bases de la cruz. ¿Okay? Eso es importantísimo e interesantísimo entender. Tantito. Okay. ¿Qué tenemos entonces? Para empezar, gracia eficaz. Gracia eficaz. Recuerdan que vimos gracia común, el llamado de Dios y la gracia eficaz. La gracia eficaz tiene que ver con el hecho de que Dios toma la fe de un muerto y la hace efectiva. La hace efectiva para la salvación. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo hace nuestra fe convierte nuestra fe en última santificación. Santificación, ¿qué significa? Santificación significa separación para Dios. Nosotros hemos sido separados para privilegio. Estamos vivos para los privilegios que Dios escoge para nosotros, día tras día tras día. Así que, gracia eficaz, la omnipotencia de Dios, Espíritu Santo, hace nuestra fe o convierte nuestra fe en última separación para Dios. Nosotros, en el instante en que nacemos de nuevo, nacemos para ser separados para Dios. No sé si les platiqué, pero antier estaba un señor aquí afuera y tenía un bebecito, pero chiquitito, y estaba sentado y lo estaba abrazando. Entonces me acerqué y le dije: oiga, está nuevecito, ¿verdad? Dice: 4 días. 4 días. Entonces nos pusimos a platicar. Y él estaba
abierto para lo que le estaba diciendo, era obvio que se lo estaba comiendo. Que Dios le imputó vida de alma con el propósito de que viniera a recibir la imputación del Espíritu. Nació físicamente para nacer espiritualmente. ¿Y cómo nace espiritualmente? Nace espiritualmente a través de la gracia. Y por eso hemos visto gracia común, llamado de Dios, y gracia eficaz. Es esencial que entendamos cada uno de estos puntos. La omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Ándale, manito. La omnipotencia de Dios. ¿Qué dice? Espíritu Santo hace nuestra fe, convierte nuestra fe en separación para Dios. Estamos separados para Dios. No estamos separados para nosotros. No estamos separados para nuestros parientes. Estamos separados para Dios. ¿Y esto cuándo ocurre? Ocurre voy a empezar. Gracia eficaz, la omnipotencia de Dios, Espíritu Santo, hace nuestra fe en última santificación. Ocurre en el arrebatamiento cuando el creyente en Cristo se lleva a cabo la gracia efectiva para la salvación. La gracia eficaz no es el Espíritu Santo trabajando en la voluntad del no creyente, sino la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, convierte la fe de una persona espiritualmente muerta en una fe efectiva para la salvación eterna. A mí me impresionó mucho el hecho de que el Espíritu Santo toma la fe de un muerto, y la hace efectiva para la salvación. Nosotros no hacemos nada más que responder. Dios hace todo el trabajo. Y por eso es que nos dice, una vez que nacemos de nuevo, nos dice, no te preocupes por nada. Nos dice, echa todas tus ansiedades sobre Él. Nos dice que si Dios viste a las flores y alimenta a los pájaros, ¿cómo no se va a encargar de nosotros? La gracia eficaz, que tiene que ver con tomar la fe de un muerto y hacerla efectiva, no es el Espíritu Santo trabajando en la voluntad del no creyente, sino la omnipotencia de Dios Espíritu Santo convirtiendo la fe de una persona espiritualmente muerta en una fe efectiva para la salvación eterna. Para la salvación eterna. Efesios 1:13. En quien también, cuando ustedes oyeron el mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación, de su liberación de la condenación, en quien habiendo creído, entonces ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con referencia a la promesa. Y lo interesantísimo del concepto del sello es que se tiene que analizar desde el punto de vista de la exégesis. ¿Qué significaba el sello? El día de hoy significa todavía mucho en ciertos países. Por ejemplo, aquí en Ticolandia le ponen 40 sellos a todos los documentos, Pero el sello en esos tiempos, el sello significaba que estaba totalmente establecido como un hecho. Nosotros hemos recibido todos los beneficios y están establecidos. Y nada ni nadie los puede remover. El sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo otorga una firma de garantía para tu vida eterna. Ese es el concepto. Ya está. Ahora lo importante es, si ya somos salvos, pensemos como salvos. Pero para que eso se lleve a cabo, es necesario que Dios tenga un plan de gracia logística
para nuestra edificación. De otra forma, pues vamos a andar confundidos y no vamos a entender quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra estancia. ¿Okay? Su punto 1 en lo que se refiere al sello. La firma de garantía del Espíritu Santo significa por lo menos 4 cosas. A. El sellar es la garantía del Espíritu Santo de la gracia eficaz. Tomó nuestra fe y la hizo eficaz. B. El sellar es la garantía de la salvación eterna. Nada ni nadie nos puede separar de la posición que tenemos. Nosotros ya entramos al cielo. Tenemos que pensar como tales. C. El sellar es la garantía del Espíritu Santo de la seguridad eterna, máxima seguridad, de la seguridad eterna del miembro de la familia real. ¿Qué puede sucedernos que Dios no conozca desde antes de la creación del universo? Por eso es tan importante que crezcamos y crezcamos y crezcamos. Y empezamos a funcionar como lo que somos. Y entre más pronto llegamos a la madurez, más pronto nos vamos a dar cuenta quiénes somos y más pronto lo vamos a vivir. De tal forma que el momento más maravilloso de nuestra existencia debe de ser el momento de nuestra muerte. Pero esto solamente va a ser cierto, va a ser una realidad, si estuvimos caminando con Dios durante nuestra estancia. De otra forma, vamos a decir muerte y van a decir, ay, no diga eso, pues ¿qué te pasa? Por eso Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí viviendo Cristo, o sea, el protocolo divino. Morir, porque es un tiempo auristo, ganancia. Y con el crecimiento espiritual que nosotros salgamos de aquí, es con el crecimiento espiritual que nosotros vamos a cruzar a la eternidad, experiencialmente, porque posicionalmente ya estamos ahí. Vamos a cruzar a la eternidad para millones y millones y billones de años. Y lo vamos a saborear en el estado de evaluación. Entonces ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con referencia a la promesa. Perdón, me salté. C, el sellar es la garantía del Espíritu Santo de la seguridad eterna del creyente. En el instante de fe en Cristo, el Espíritu Santo selló esa decisión, garantizando que nada puede revertir esa realidad. Su punto D, en lo que se refiere a la firma de garantía, el sellar es la garantía del Espíritu Santo de una cartera de bienes invisibles. Somos archimillonarios y tenemos que vivir como tales. Lo peor es andar viviendo como limosneros cuando somos archimillonarios. Nuestro Padre es el dueño de todas las cosas, de este mouse, de esta grabadora, de ese pedazo de piso, de las estrellas, del universo entero, para que descansemos. El sellar es la garantía del Espíritu Santo de una cartera de bienes invisibles. Y tenemos unas escrituras. Esto no fue una iluminación que yo recibí anoche. Si algún día llego y les digo, es que anoche me iluminó, aguas, porque ya se le botó la canica. Tiene que ser la palabra de Dios. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13, en quien también ustedes, ¿quiénes ustedes? Porque ustedes oyeron cuando eran no creyentes, en quien también cuando ustedes oyeron el mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación, en quien habiendo creído, hasta la segunda fase, punto de la gracia eficaz, entonces ustedes fueron sellados
sellados por el Espíritu Santo con referencia a la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Quién hizo esa promesa? Dios hizo la promesa. Y la promesa empieza en el jardín del Edén. Es interesantísimo cómo ver a nuestros tatarabuelos cómo se vistieron de hojas de higuera. Tápate. Ahí empezó la religión, tratando de ganar la aprobación de otros, de uno mismo y de Dios. Y sin embargo, aparece que salieron vestidos con pieles. ¿Por qué con pieles? Porque ahí empezó la comunicación de que alguien tenía que morir. Una criatura inocente. Y esa criatura inocente era la humanidad de nuestro Cristo, la semilla de la mujer que vimos en nuestra serie de Navidad. Efesios 1:14. Entonces, Efesios 1:13, en quien también, cuando ustedes oyeron el mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación, en quien habiendo creído, entonces ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con referencia a la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia para la adquisición de lo adquirido. Ya está adquirido. Ahora, la pregunta para nosotros es ¿de cuánto de lo depositado para nosotros nos vamos a apropiar? Y entre más nos apropiamos, es para la alabanza de su gloria. Dios se lleva la gloria. Nosotros no queremos ninguna gloria. Nosotros no queremos nada más que funcionar dentro del protocolo divino para venir a amar a Dios sobre todas las cosas. Efesios 4:30. Además, dice, dejen de contristar. Y una de las traducciones que más le encaja es dejen de insultar al Espíritu Santo. Es un antropopatismo. En la medida que nosotros rechazamos todo el poder al que tenemos acceso, nosotros estamos insultando al Espíritu Santo. Dejen de contristar, dice, al Espíritu Santo, el Dios, por quien han ustedes sido sellados. ¿Sellados para cuándo? Para el día de la redención. El concepto de la redención aquí se refiere a cuando nosotros recibimos nuestro cuerpo de resurrección. Porque este cuerpo es un cuerpo, como hemos visto, es un cuerpo que requiere ser redimido. ¿Y cuándo es su redención? Con el cuerpo de la resurrección. Segunda de Corintios 1:22, es también quien nos ha sellado y ha dado al Espíritu en nuestros corazones, la plenitud del Espíritu como garantía. ¿Okay? Su punto C, se nos ha dado una herencia eterna. Entonces, en la medida que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, nosotros venimos a orientarnos a quiénes somos para Dios. De otra forma, lo único que hacemos es orientarnos a quiénes somos para nosotros y para otros, y para nuestro jefe, y para el policía, y para el gobierno. Y cuando eso sucede, estamos perdiendo el tiempo. Y no nada más perdiendo el tiempo, porque cada vez que funcionamos fuera de comunión, nosotros estamos funcionando en la esfera cósmica y vamos a tomar malas decisiones que van a traer consecuencias. ¿Okay? Se nos ha dado una herencia eterna, Efesios 1:14, quien es la garantía, de nuestra herencia para la adquisición de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. En la medida que nosotros crecemos espiritualmente, en esa medida nosotros estamos adquiriendo o
apropiando lo que fue depositado desde antes de la creación del universo. Efesios 2:18, ya que por medio de él, ambos, refiriéndose a gentiles y judíos, o sea, aquí no hay diferencia de sexo, de color, de condición económica, de condición social. ¿Okay? Ya que por medio de él, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Romanos 8:17. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, porque somos hijos naturales de Dios, y coherederos con Cristo, porque compartimos todo lo que Cristo es. Esto, fíjense, aquí hay una línea muy interesante. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el concepto de padecer con Él tiene que ver con estar funcionando con los mismos recursos que Cristo funcionó en máxima prosperidad o en máxima adversidad. Tenemos exactamente lo que Cristo tenía, más algo adicional que es nuestra naturaleza de pecado, pero nosotros podemos neutralizar nuestra naturaleza de pecado a través de estar funcionando en la plenitud del Espíritu. Es la única forma de neutralizarlo. Gálatas 3:29. Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces ustedes son la descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Gálatas 4:6 y 7. Lo interesante ahí en lo que se refiere a herederos de Abraham es que en Abraham en Abraham será bendecida el género humano, porque de Abraham viene la línea de Cristo. Entonces somos bendecidos porque aceptamos a Cristo como Salvador. Somos bendecidos porque aparece muy claro que Abraham creyó y le fue acreditada la rectitud de Dios. Cuando nosotros creemos, nos fue acreditada la rectitud de Dios. Todos estos conceptos son absolutamente esenciales para que podamos funcionar en el combate. Si no, nos gana el combate. Nos ganan las circunstancias. Tenemos que estar encima de las circunstancias, funcionando como lo que somos para Dios. Gálatas 4:6. Y porque ustedes son habitualmente, constantemente y absolutamente hijos adultos, Dios ha, una vez por todas, enviado al Espíritu Santo de su Hijo, con una misión en nuestros corazones, exclamando, Padre. De hecho es Abba Padre. Y Abba Padre es una presentación en el arameo y el griego aquí, Abba Pater, que significa, que tiene una connotación cariñosa. ¿Okay? Cariñosa, papi. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque tenemos una relación con Dios. Y es por eso que es tan importante entender cuál es nuestra posición y funcionar como hijos. En la medida que funcionamos como hijos, es la medida que estamos funcionando en la plenitud del Espíritu y es la medida que nos lleva a tener una relación íntima con Dios. Y es la esfera en donde nosotros tenemos una relación íntima, una vida social con nuestro Padre. Todos esos conceptos están presentados en el idioma original y aquí particularmente cuando dice Abba Pater. Realidad, la calidad de hijo. Gálatas 4:7. Por lo tanto, ya no eres un esclavo. Ya no eres un esclavo, sino un hijo adulto. Y si un hijo adulto, y lo eres, dice el griego, primera condicional, entonces también un heredero por medio de Dios.
Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero la herencia ahí está. Pero no vamos a poder poner las manos en la herencia a menos que tengamos la capacidad. Y la capacidad viene de percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Tenemos que vivirla día tras día tras día, en medio de todos los resbalones y caídas. Pero por eso nos da los solucionadores y nos dice que tiene un plan, que no nos preocupemos por nada, que crezcamos en gracia y en el conocimiento de Jesucristo, que seamos llenos del Espíritu. Ahí está mandato tras mandato, para que vengamos a ejecutar el propósito para el que estamos respirando. Nosotros no estamos respirando para que nos vaya bien. ¿Recuerdan cuando estábamos en Efesios 6:3? Que dice para que les vaya bien, y nos fuimos juntos a ver que no decía nada de que les vaya bien. Es una babosada esa. Aquí no estamos para que nos vaya bien. O sea, aquí son puros problemas. Nosotros estamos aquí vivos, respirando, para venir a hacer algo que no éramos. ¿Y qué es eso que no éramos? Para venir a ser hijos y para venir a apropiarnos de todo lo que fue depositado. No queremos salir de aquí dejando toda la herencia depositada. Y es por eso que hay un estrado de evaluación, en donde obviamente el concepto del estrado de evaluación es ¿qué hiciste con la vida espiritual que te dejé? Porque con esa vida espiritual es con la que tenemos hambre para ir a el comedor. Para aquellos que son positivos siempre habrá un comedor abierto, en diferentes formas. Yo les he platicado de prisioneros que una vez que saborearon la palabra de Dios, quieren continuar comiendo y son felices en la prisión. La felicidad no tiene nada que ver con en dónde estás. La felicidad tiene que ver con una relación íntima con Dios. Sí. Entonces, Efesios 3:6, para ser específico, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y eso, el concepto ahí es que había la diferencia entre el judío y el gentil. Y cuando la presenta es para decir, existe una igualdad total. ¿Igualdad de qué? Igualdad de oportunidad, igualdad de privilegio. Ninguno de nosotros tiene más que el otro, no existe. Dios nos vio a cada uno de nosotros hace billones y billones de años y proveyó todo lo necesario para que llegáramos al máximo crecimiento espiritual. Supo exactamente dónde vivíamos y de qué pie cojeamos. Y todo ha sido preparado y nos acompaña cada instante. Nos está acompañando ahorita y nos ha estado acompañando desde antes de la creación del universo. Por eso es tan importante que nos continuemos exponiendo a esto y que continuemos creciendo y no salgamos de aquí como niños, como idiotas, pero idiotas desde el punto de vista de sin conocimiento. Eso es lo más triste que puede haber. ¿Sí? Para ser específico, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio de las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que Dios nos amó tanto, en tal increíble forma, que se hizo hombre, tomó una humanidad. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a ser nuestro siervo. ¿Cuándo viene a ser nuestro siervo? Cuando toma nuestro lugar. Para que nosotros, el día de hoy,
Y el día de mañana, si todavía estamos aquí, para que nosotros continuemos creciendo y creciendo y creciendo. Y no importa la adversidad es una oportunidad. Primera de Pedro 1:4, resultando en una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable. La herencia ahí está. Ahora la idea es si nos las vamos a apropiar o no. Esa no puede desaparecer. Pero queremos llegar al tercer cielo habiéndonos apropiado de una buena parte de la herencia, resultando en una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Ese es el máximo, la máxima felicidad a consecuencia del máximo crecimiento espiritual. Primera de Pedro 3:7, ustedes esposos, de la misma manera, vivan con sus esposas en las bases de conocimiento, como con un recipiente más frágil, siendo que es mujer, dándole honor, o sea, mostrándole respeto, dándole honor a ella como compañera heredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Esto tiene que ver con la relación entre esposo y esposa, porque cuando hay conflicto, va a haber un ambiente en donde nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Y es todo un estudio en lo que se refiere a la relación de esposo y esposa. Hebreos 9:15, pero ahí la connotación era de la herencia. La herencia ahí está. Hebreos 9:15. Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que siendo que una muerte ha sucedido para la redención de las transgresiones, aquellos que han sido llamados puedan recibir la promesa de la herencia eterna. Continúa el concepto de la herencia. Pero tengamos en cuenta que somos iguales, pero somos iguales en oportunidad y en privilegio. La diferencia entre nosotros va a estar determinada de por cuánto de cuánto de la herencia nos hemos apropiado. Y eso cada uno de nosotros tendrá que juzgar. Y no andemos juzgando al otro, porque ese es el deporte favorito. Regeneración, ok. Estamos hablando de los irrevocables. Regeneración. ¿Y por qué están los irrevocables aquí? Porque los irrevocables son el producto de lo que Dios puede hacer por nosotros en las bases de la cruz. La regeneración, esta envuelve dos cosas. Dios, Espíritu Santo, crea un espíritu humano y nos lo da a nosotros, de tal manera que Dios Padre puede imputar vida eterna a ese espíritu humano. Es un paquete increíble, con una consistencia que se queda uno con la boca abierta. ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? En el jardín del Edén se perdió el espíritu humano. Se lo dijo Adán, si desobedeces morirás. Pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente, o sea, perdieron el espíritu y dejaron de tener relación con Dios. Por eso tienen miedo, por eso tienen culpa. Cuando nosotros tenemos miedo, ¿qué pasó? Dejamos experiencialmente, ya no tenemos relación con Dios. Continuamos teniendo una relación posicional, pero experiencialmente, ay mamacita, ¿y ahora qué hacemos? ¡Qué barbaridad! Tenemos que funcionar como lo que somos para Dios. Entonces, es necesario que el espíritu humano
venga a ser restablecido. ¿Y cuándo sucede? En el instante del nacimiento, del nuevo nacimiento. Y es por eso que el nuevo nacimiento, porque en el momento en que nosotros aceptamos, fíjese la mecánica, en el momento que nosotros aceptamos al sustituto, nosotros nos estamos ajustando a la justicia de Dios, porque lo que sucede en la cruz es el ajuste a la justicia de Dios. Al ajustarnos a la justicia de Dios, en ese instante, todos nuestros pecados son perdonados hasta ese punto. Y en esa condición, Dios puede crear un espíritu humano otra vez para nosotros. Y en ese espíritu humano es imputada la rectitud de Dios. Y en el momento en que la rectitud de Dios es imputada y recibimos la vida de Dios, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, el privilegio, la potestad de venir a ser hijos. Hijos naturales. Dios Padre, nuestro Padre natural, nos ama con un amor infinito. Lo único que quiere es que vengamos a ser felices. Pero una felicidad no circunstancial, sino una felicidad de una intimidad con Dios, en donde nada ni nadie puede afectarnos. Y ahí está. Este envuelve dos cosas. Dios Espíritu Santo crea un espíritu humano y nos lo da a nosotros, de tal manera que Dios Padre pueda imputar su vida eterna a ese espíritu humano. Los que estamos aquí reunidos ya la imputó. Tenemos la misma vida de Dios Padre, pero nos permite continuar aquí vivos para contemplar a Dios en medio del cosmos, para salir de aquí en máxima victoria experiencial y para entrar en el tercer cielo como verdaderos ganadores, experiencialmente. Ya nos apropiamos de la victoria, pero ahora la idea es que vivamos la victoria. Por eso nos dice que nos paremos firmes. Por eso nos dice que ya somos libres. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa libertad? Lo que vamos a hacer es utilizarla para estar en la plenitud del Espíritu, en donde tenemos hambre para ir al comedor, en donde la palabra de Dios es enseñada a nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos está enseñando ahorita. Cada vez que leo yo un versículo, si efectivamente ese es el versículo, el Espíritu Santo nos está enseñando para nuestro crecimiento espiritual. Sí. Entonces, vida eterna. Y ha dado el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Su punto E, otro irrevocable, vida eterna. Dios Padre imputa su vida eterna a nosotros. Al mismo tiempo, Dios Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Pues ya vimos que un traductor, en lugar de traducirlo correctamente, dejó la palabra transliterada. Es identificación con Cristo. Al mismo tiempo, Dios Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo, nos identifica en Cristo para compartir la vida eterna de su majestad, nuestro Señor. Nosotros tenemos doble beneficio de vida eterna. Dios Padre nos imputa su vida eterna y compartimos nosotros la vida eterna de Cristo. Por eso es que también Dios Padre nos da toda su riqueza es nuestra. Como hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, empecemos a funcionar como multimillonarios. Ahora, eso no significa que mañana nos vamos a gastar todo lo que tenemos. Tenemos que funcionar con sabiduría en este cosmos. Increíble. Entonces, vida eterna es uno de los irrevocables. Ahora, estos 39 irrevocables y el revocable es el producto de que Cristo gritó
Tetelestai. Todo está consumado. Lo vimos ayer en el tiempo perfecto gramatical. Todo está consumado con el resultado de que permanece consumado para siempre. Vida eterna. Entonces, lo que se refiere a la vida eterna, aquí tenemos Juan 3, 15 y 16. Y 3:15, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Oiga, pero no, ¿a poco nomás creyendo? Pues eso no tiene sentido. Se tiene que portar bien. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Nosotros continuamos respirando para que vengamos a saborear la felicidad de una relación íntima con Dios. Juan 3:16. Porque vean, el Dios, el único Dios, amó al mundo tanto con el resultado que Él dio a su Hijo, el nacido en forma única. Y nos da toda la historia del nacido en forma única. Tiene que nacer de una mujer sin el acto sexual. Y esa información, ¿cuándo empezó? Esa información empezó en el jardín del Edén. Cuando le dijo a Satanás, habrá enemistad entre tu semilla y la semilla de la mujer. Cristo es la semilla de la mujer. Nosotros nacemos en la semilla de Satanás. El cosmos, con sus derechos humanos y su desesperación, buscando la felicidad, tiene que ver con la semilla de Satanás. El nacido en forma única, a fin de que todos los que crean en Él absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. Juan 10:28, y ahí vamos a terminar. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y aquí viene un negativo, un doblete. Y nunca nadie los arrebatará de mi mano. Nosotros nos podemos salir y andar como idiotas, con miedo y preocupación, o podemos quedarnos en la plenitud del Espíritu, en una relación íntima con Dios. Y cuando hay un problema, Padre, aquí está, gracias. Gracias por el privilegio, gracias por la adversidad, aunque a veces nos va a ganar, ¿ok? Y cuando nos gane, tenemos que acordarnos de quiénes somos para Dios y la oportunidad de venir a utilizar el privilegio de ser hijos, herederos, sacerdotes, embajadores. Estamos siendo observados por legiones de ángeles para ser un testimonio del poder que nos habita. Y con eso terminamos esta sesión y mañana jueves continuamos. Okay. Así que Dios, gracias Dios Padre por el maravilloso y extraordinario privilegio de continuar teniendo la oportunidad de saborear esta comida para nuestra alma. Te pedimos que lo que hayamos observado de la revelación divina venga a ser para nuestra edificación y para el continuo avance a ese punto de amar a Dios sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.